Desde luego. ¿Qué edad tiene usted, doctor? Ahorita acabo de tener 42 años. Acabo de cumplir, bueno, ya casi voy para los 43, así que ya vamos también a la mitad. Encaminado. ¿Casado ya? No, todavía seguimos ahí viendo las opciones. Está invicto en ese campo. Exacto. Bueno, algo también que es muy relevante, vital diría yo. ¿Cómo se sintió usted cuando formó parte del primer equipo que descubrieron algo que fue eso, un descubrimiento y que por primera vez se supo se sabía pero que estaba enterrado, etcétera, lo que fuera, pero que ustedes tuvieron como parte de ese grupo? No le digo ya cuando usted encabeza grupo, sino lo de primero, qué sensación, cómo se vivió ese momento, es decir, mira lo que encontramos. Pues fíjese, para mí algo que es fantástico es de que yo no he dejado de perder la fascinación. Es algo que me ha mantenido. Yo creo que sigo haciendo lo que hago porque me fascinan las cosas y las cosas muy simples. Entonces le puedo contar la anécdota cuando yo comencé a hacer mi primera práctica de campo en Zacapa, hace muchos años. Yo era muy mal estudiante, nunca voy a decir que fui muy bueno. Yo sufro de dislexia, en ese tiempo no sabía, y era un impedimento fuerte para mí para continuar con mis estudios. Y yo me acuerdo bien que estaba con un profesor, José Paredes, y él estábamos en un curso de cerámica y me dice, mira, ya aplicaste a las prácticas. En ese momento las prácticas solo se les daban a los mejores estudiantes. Entonces le dije, mira, Pepe, fíjate que mis notas son malas, entonces por eso no he aplicado. Y él me dijo, bueno, aplica, yo sé que tus notas son malas, pero aplica, me dijo. Yo miro en vos algo diferente que miro en los demás. Lo hice y pues salí afortunado de ir a hacer mis prácticas a Zacapa. Estábamos en el área de la Reforma, que es una de las aldeas de aquí de Huite, y mi primer trabajo era hacer reconocimiento. Yo feliz, porque para mí era como hacer mi trabajo de niño, ir a caminar, encontrar cosas, hacer el mapa. Yo me sentía muy fascinado, pero una de las memorias más vívidas que tengo y que lo sigo sintiendo cada vez que encuentro algo, fue por ejemplo que una de nuestras compañeras, Mary Jane, que era la que tenía mucho más experiencia en excavación, se sentía mal y no podía llegar a su excavación, y me mandaron a mí, me dijeron, Edwin, vaya y ayude ahí en la excavación. Llegamos y pues a mí me tocaba hacer mi propio pozo en un área sin ningún árbol, el sol pegando duro, y comencé a excavar, y lo único que salió de ahí fue un pedazo de obsidiana. Y eso fue que sabía que esa obsidiana no podía venir de ahí. No es un lugar natural para que estuviera. Se miraban las tallas, y eso no tengo una palabra de explicarlo, y es una emoción por adentro como de alegría, emoción, muchas cosas, y por suerte esa misma emoción sigo sintiendo muchos de los días. Cada vez que encuentro algo que me ayuda a entender algo sobre alguna hipótesis que sea, ahí vienen todas estas emociones juntas, y como que si se nubla la vista, no, en mi mente no cabe otra cosa. Ahí estoy pensándolo, y son muchas emociones, creo yo. No, tal vez algún otro científico lo puede hacer. Me imagino que es lo mismo que un futbolista preguntarle qué siente al anotar un gol, ¿verdad? No, yo creo que no es muy difícil de explicar. Uno tiene palabras, pero tal vez lo que uno siente en el cuerpo son tantas emociones que es difícil de describir. Y ahora que usted mencionó a puro sol y de un arbolito, y ya por tanto tiempo en Petén y habiendo sido, digamos, bautizado en Zacapa, ¿es usted adaptabilísimo a climas altos, aparte del descontrol climático de estos tiempos? Sí, a veces funciona más. Yo por ser de Chimaltenango, como que siempre el frío es algo a lo que siempre añoro, pero me adapto. Yo creo que cuando estamos acá ya uno se va adaptando, y a mí me encanta ver, por ejemplo, el área de Zacapa, me encanta ver los cactus, son cosas tan únicas, y aquí en la selva, pues no se lo diga a todos, pero hay veces que yo escojo ir a trabajar un proyecto porque
me han dicho que ahí hay una selva diferente y mi curiosidad por ir a ver qué tipos de animales es la que me lleva a veces a trabajar a estos sitios, aparte de lo arqueológico, pero yo ya casi me adapté. La primera semana, como ejemplo, ahorita acabamos de iniciar nuestra segunda temporada, apenas llevamos 4 días, así que el calor todavía lo sentimos un poco pesado, pero ya aquí a un par de días ya estamos totalmente adaptados. Y usted acaba de decir ahí en su exposición, doctor Román Ramírez, aquí en la selva, usted está, y como que lo tuviéramos a la par, nos está conversando desde Petén. Sí, nosotros acabamos de iniciar nuestra temporada el día martes, salimos de la capital y aquí estamos ahorita estamos en el remate, que es donde tenemos nuestro campamento, pero todos los días viajamos hacia Tikal a hacer nuestro trabajo. ¿Cuántos integran el grupo del que usted o encabeza o forma parte? Pues ahorita nuestro proyecto es bastante grande, pero tenemos uno de los proyectos con una de las temporadas más largas. Entonces los vamos dividiendo por secciones porque es difícil encontrar casas donde podamos estar todos. Ahorita estamos un grupo de 8. Estamos probando todos los datos LIDAR. Entonces no estamos dentro del Parque Nacional, pero no en el Vero Centrito que todos conocen, sino que estamos caminando dentro de la selva ahorita buscando y verificando que todo lo que el LiDAR nos ha dicho, que estas estructuras existen, pues nosotros vamos con nuestro GPS, tomamos un punto por cada estructura que miramos y hacemos ese reporte día a día. Entonces ahorita estamos así hasta el mes de mayo y luego entraríamos como en agosto a la segunda parte, que esa sí ya sería la parte de excavación, y ahí sí ya somos un grupo mayor que llegamos a ser casi hasta 50 personas. Y algo que es vital, importante, fundamental, ¿cómo se logran financiar estas actividades, estos proyectos y estas a la larga conquistas a la hora del descubrimiento? ¿Quiénes financian eso? Eso depende de muchos proyectos. Nosotros tenemos proyectos nacionales que el propio Estado hace financiamiento de ciertos proyectos. Hay otros que les podríamos llamar proyectos privados, que tenemos fondos de diferentes instituciones. Hay unos que vienen de fondos, por ejemplo, privados del extranjero. Y en mi caso, pues yo he tenido la suerte que la Fundación Pacunam, es una fundación guatemalteca, ha creído en mí, ha creído en mi equipo y pues nos ha financiado todo este proyecto que como científico, y tal vez si me están escuchando otros científicos, pues podrán decir lo mismo. Es bastante difícil conseguir gente que lo ayude a uno a hacer ciencia, y pues yo tuve toda la suerte del mundo de poder tener esta institución que me respalda. Dentro de todo lo que hay, lo que ya se descubrió, lo que está encaminado a descubrir, para la gente, así como están esos monumentos visibles, como usted nos lo dijo en una respuesta anterior de lo que se conoce, ¿hay algo que dentro de su ubicación o mucho que pueda después ser admirado por la gente a nivel general? Ahorita hay todavía muchos aspectos de Tikal que no sabemos, a pesar de que ser uno de los sitios que se ha sido más estudiado en Guatemala. Siempre hay cosas que ver, que estudiar para nosotros, y me imagino que todavía hay cosas que tal vez vamos con el tiempo, si nosotros, otros equipos que trabajan en Tikal tiene su propio programa de arqueología, pero sí hay mucho que me imagino que vamos a poder, la gente va a poder apreciar. Ahorita en el área donde estamos es un poco difícil porque la última etapa con la que construyeron estos edificios son hechos de tierra y barro, y pues el mantenerlos expuestos va a ser muy complicado y no queremos darle esa carga al proyecto, así que normalmente todas nuestras excavaciones van a volver a ser cubiertas, pero eso no implica que tal vez para el futuro pueda ocurrir algo. ¿Y cómo a nivel científico, etcétera, se explica esto que acaba de mencionar, que de esos materiales se construyen y todavía de alguna manera estando pues cubiertos se hayan mantenido incólumes, pero con el riesgo lógicamente que una exposición directa sí terminaría con ellos? Pues en la arqueología la mejor forma que nosotros decimos, la arqueología es una disciplina que es bastante destructiva en su práctica, porque
por ejemplo, encontramos un piso, pero tenemos que ver qué hay abajo, hay que romper por lo menos un cuadrito, un pozo para poder ver qué hay debajo de él. Entonces nosotros lo que sí sabemos es de que la mejor forma de preservación, y que a veces, por ejemplo, mucha gente dice, pero ¿por qué no lo liberan? El gasto de liberarlo es caro, pero el costo más caro es mantenerlo. Y lastimosamente, como ejemplo, la roca caliza, que una de las partes bonitas de este material y que los mayas les gustaba, era que es un material bastante fácil de tallar, pero que requiere que lo mismo hace que puede ser muy sensible al sol o al viento, entonces es muy difícil de mantenerlo. Ya antes pues tenían, los reyes y la población que mantenía sus estructuras cubiertas con estuco, que era lo que los protegía, pero la mayoría de estructuras que nosotros comenzamos a excavar, esa parte ya está destruida. Entonces los exponemos. Entonces para nosotros la mejor forma de preservarlos es que se queden todavía en montículos. En montículos. Porque se palpa, de su profundo y amplio conocimiento, ¿cuál es la versión o la teoría suya de los factores que se hayan unido en su momento para la desaparición de un pueblo como el maya en ese sentido, habiendo llegado a lo que buen avances en diversos campos, etcétera, y que en un momento pasó como que se le hubiera tragado la tierra? Pues algo que nosotros sabemos ahora como arqueología es que cuando nosotros hablamos de colapso, que es una palabra que ya estamos tratando de usar poco, pero es de que el sistema político fue el que ya la gente no creyó en él. Y la gente no desapareció, sino que la gente migró. Y ya tenemos reportadas muchas migraciones. Por ejemplo, la primer gran migración es la que ocurre después del año 0 de nuestra era, que es cuando los sitios como Mirador y ellos ya no fueron capaces de sostener el sistema político y otros factores, y hace que la gente comience a migrar. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el año 900, que es que son muchos, nosotros decimos son muchos factores, no hay uno, y cada sitio tuvo algún factor. Lo que sí sabemos es de que hubo una sequía y aquí una sociedad que dependía mucho de la agricultura en un lugar tan difícil, porque Petén no tiene muchas fuentes naturales como ríos y lagos, hizo que muchos de los sitios comenzaran como a tener mucho estrés, tal vez la parte ritual también de los reyes que no supieron, algunos líderes no supieron cómo mantener a sus comunidades, que comenzaron a tener conflictos. Entonces fue bastantes causas que hizo que la gente se moviera, muchos hacia el altiplano y otro grupo posiblemente se fue moviendo hacia el área de Yucatán. Pero sí, nosotros ya no, antes se hablaba mucho de la desaparición, pero no es que la gente haya desaparecido, sino que las ciudades, al ya no obtener la capacidad de sostener a la población, estas comenzaron a migrar y a buscar otros terrenos en los que pudieran continuar con sus vidas, ¿no? Siendo absorbidos posiblemente por otros grupos mayas que estaban a sus alrededores. Y algo también que está, considero, intercomunicado, interrelacionado, si las condiciones no fueron precisamente las más adecuadas, ¿cómo puede uno razonablemente explicarse que esas fueran sus ubicaciones y que no hayan? Porque en primer lugar, no sé si usted tiene, digamos, algún conocimiento o versión de cómo surgieron ahí esas poblaciones en esos lugares tan difíciles de acceso y sin las fuentes, como usted dijo, incluso para un mantenimiento sostenido de su civilización. Sí, yo creo que es parte de la cultura maya, que es y algo muy humano, que es que nos adaptamos a muchos climas. Podemos ver gente que vive en Alaska, exacto, y acá, por ejemplo, una de las ventajas que ellos vieron era que eran pequeños grupos que andaban cazando, recolectando, y acá por ejemplo, cuando uno habla me he encontrado aquí gente del altiplano, me encontré a una persona que también era de Chimaltenango, nos pusimos a hablar, que él se dedicaba a la agricultura, y él me decía que acá una de las ventajas, que por ejemplo aquí podían sacar 2 cosechas de maíz por la cantidad de agua que caía.
Entonces eso podría ser como uno de esas cosas importantes. Aquí lo que lograron hacer fue que las comunidades comenzaron pequeñas. En el caso de Tikal, pues otro grupo de arqueólogos dirigidos por Libby Gracioso, ellos descubrieron de que había, por ejemplo, un nacimiento de agua en lo que ahora se conoce como Mundo Perdido en Tikal. Y eso fue lo que hizo que la comunidad fuera quedando acá. Y habían grupos por todos lados. Es como difícil decir por qué en este lugar tan inhóspito. Yo creo que una de las grandes, algo de lo fantástico de la cultura maya, que fueron muy innovadores a lo largo de su historia, como cualquier humano, y se fueron adaptando. Aquí nosotros también le decimos bajos, que son áreas que son inundables. Y aquí llueve casi 8 meses al año. Entonces esas áreas se modificaron para hacerlas sembrar ahí. Ahora por Gelida podemos ver todos los surcos o los canales, y también tenían una fuente de agua disponible por lo menos 8 meses al año, y crearon reservorios para poder acumular el agua de lluvia. Entonces ahí sí la innovación hizo que la comunidad se fuera adaptando al paisaje. Me da la impresión, usted me corregirá si no estoy en eso, que tenemos un amigo en común. ¿Qué significa para usted el doctor Héctor Escobedo? Héctor ha sido uno de mis grandes profesores. Grande por la estatura. También. Pero Héctor ha sido muy clave en mi vida profesional. Yo lo conocí después de terminar mis prácticas en Zacapa. Él era el director del proyecto Piedras Negras, y yo llegué ahí a hacer mis primeras prácticas, a hacer dibujos. Le gustó mi trabajo y poco a poco me fue extendiendo mi tiempo con él, y me comenzó a llevar, y él siempre nos decía cómo convertirse en un director de proyecto. Siempre tuvo esa bondad de estar con nosotros. También fue parte de mi comité de tesis de licenciatura, y Héctor ha estado ahí siempre presente. Ahora actualmente también sigue siendo un asesor de mi proyecto, alguien al quien yo siempre igual recurro cuando tengo alguna duda, así que es una relación bastante cercana. Muy bien, pues sí, el mundo es chico, porque yo, Héctor, casi 35 años de que nos conocemos, pero esta parte de esa profesión tengo menos de conocerla. Incluso él pasó por el viceministerio y por el Ministerio de Cultura y Deportes. Él tuvo a su cargo la presentación del proyecto ante el actual ministro Aguilar ahí en el Palacio, ¿no? Exacto, él estuvo acompañando, como él es uno de los arqueólogos que trabaja la parte científica de Pacunam, y él estuvo ahí con nosotros. Y aparte trabaja también como el proyecto. Nosotros tiene varios asesores, tratando de tener siempre los mejores que nos ayuden a veces a entender un rompecabezas. A veces la arqueología de un proyecto a veces es una persona la visible, pero en realidad somos bastantes personas las que colaboramos en eso. A la hora de tener un tiempito, ¿usted ya ha pensado en algún momento lo de fabuloso que es esto de la cultura maya y de lo nuestro, y con lo que uno ve y lo que usted conoce, por ejemplo, de esa cultura y de los faraones y todo lo de los egipcios y lo de los descubrimientos, etcétera? Sí, yo cuando me acaban de mandar el link de todo de ese desfile que se hizo de los faraones, ¿verdad? Impresionante. Y es increíble, y ahí se puede ver un estado que ha dado mucho dinero hacia la parte cultural, y que esperamos tal vez que en un futuro, pues por ejemplo, con el tiempo, pues Guatemala pueda tener mucho más fondos de parte del Estado para poder mantener y estudiar y preservar mucho de la historia de Guatemala. Y que es abundante y rica, indiscutiblemente, ¿no? Exacto. Aquí la ventaja de la cultura maya es algo increíble. Mis estudios de doctorado se llaman en estudios latinoamericanos. Yo traté de entender la cultura maya desde el presente hacia el pasado, y no sé, yo tengo una gran admiración. Es una cultura muy rica que nos ha dejado tanto, y que tal vez la gente a veces no se pone a pensar cosas que hacemos cotidianamente y que vienen de esa ingeniería, de esos científicos del pasado. Por ejemplo, la domesticación del tomate. Imagínense una pasta
italiana sin tomate, el aguacate que adoramos tanto también es una domesticación que vino desde hace tanto tiempo, que fueron las culturas mesoamericanas que lo desarrollan, el maíz. Entonces es una cultura que ha estado bastante viva, muy fuerte, y de la cual ha dado mucho al mundo.